Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entrenos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos un lunes más con ustedes. Hoy es... Esperamos que hayan pasado un buen día de la independencia, que hayan rezado por el país porque no tuvimos programa ese día. Bueno, pueden comprender que como era el día de la independencia, pues... Estábamos con los fuegos artificiales. Sí, exactamente. Mira, y hoy es 11 de julio. Me está viendo para el 12. 11 de julio. 12 es el santo que vamos a ver. Sí, no, por eso estaba así que yo medio perdido. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos una vez más. ¿Quién es ese santo? Mira, vamos a Muy hablar... contento, por cierto, de estar aquí con ustedes. Dos fechas importantes que celebramos este pasado fin de semana. El sábado fue el cumpleaños del obispo Joe, celebró 65 años. Uh-huh. Y el domingo fue el cumpleaños del padre Guillermo de Radio Encuentro. ¿Verdad? Así que felicitaciones, padre Guillermo. Sí, muchas felicitaciones. Bueno, muy bien. Mira, el santo de hoy es un santo muy interesante. Sí, es una de esas historias que a él le encantan. Y me llamó la atención porque además tiene que ver con quesos. Ajá. Y nosotros venezolanos un santo quesero. Somos muy amigos del queso. Sí, señor. Nos gusta mucho comer queso. ¿Quién es el nosotros santo? comemos mucho queso. Mucho bastante. Bueno, nuestro santo se llama San Lucio. Y San Lucio, bueno, primero ver que tenemos que nació... vamos a ver, espera, un momentito. La primera biografía que se tiene de él, de San Lucio, se escribió en 1861, después de más de 5 siglos de culto, o sea que ya se le rendía culto como... Por 5 siglos. Exacto. Y Exacto. todavía nadie había escrito una biografía. Anteriormente su memoria ya aparecía en el Catalogus Santorum Italis. Eso era de 1603. En el libro, en el catálogo de los santos italianos. Exactamente. Y eso fue en el año 1613. O sea que se le tiene una gran devoción y ese culto, yo diría de eso, de 1613. Sí. Después su biografía se escribió en 1861. Uh-huh. Pues bien, según estas biografías que recogen tradiciones, las historias anteriores de él, cuenta que sus padres eran unos pobres pastores del Val Cavarña, allá entre el siglo XII y siglo XIII, sería más o menos. Imagínate. Fíjense qué bonito, el niño fue llamado Lucio por una inspiración divina a sus padres, por supuesto, porque sería luz en el mundo. Y eso me encantó. Sí, ¿verdad? Eso fue la primera que me impactó, sí. Luego recibió por parte de ellos una sólida educación, sobre todo basada en el Evangelio, y apenas creció lo suficiente, sus padres le encargaron el pastoreo de las ovejas. Eran pastores. Y apenas tuvo un poco de edad dijeron, bueno, nada, encárguese usted de las ovejas. Claro, estando con las ovejas y pastoreando ovejas, se sabe por otros santos también que se tiene bastante tiempo, o sea, pasas largos tiempos solo en las montañas, y uno solo, en el silencio, solo. Que en algunos otros santos también vemos cómo se aprovechaban este tiempo para dedicarse a la oración y la contemplación. Yo me imagino. Y eso también hizo San Lucio. Sí, yo fíjate, siempre he pensado que por los mismos pasajes del Evangelio donde se habla del buen pastor, ¿verdad? Era como fácil, ¿verdad? Te lleva a la oración, sobre todo a esa contemplación. Y cuando es en la montaña, pues en mira, la creación, todo. Ahí, en la belleza de la creación encuentran a Dios. Sí. Luego, cuando llegó el invierno, o cuando llegaba el invierno, pues en ese momento no hay tanto pastoreo, la verdad. O sea, cargan una oveja, pero no es tanto. Pero se encargan en la casa, en el corral. Sí, las ovejas quedaban, pues exactamente. Sus padres, los padres de Lucio, le colocaron como un fabricante de quesos. En el invierno. En el invierno. Okay. Como una persona que hacía quesos.
y bueno, para que le ayudase y para que además Que después se aprendiera el pudiera oficio. dedicar a ser un fabricante de queso también, o sea, exactamente para que aprendiera de ese oficio. Ese oficio. Espérate, déjame hacer aquí un inciso, ¿no? Ajá. Tú me dijiste que querías hacer ese santo. Ajá. Yo estaba buscando una oración para ese santo y resulta que me encuentro una cosa, una página web que decía algo así como que, ¿sabías que había un santo quesero? Y entonces, y ponen la historia de San Lucio. Ajá. Pero resulta que cuando me di cuenta era una página de venta de quesos. Y en uno Mira. de sus links tenían toda la historia de San Lucio, el patrono de los queseros. Y yo, mira qué cómico. Ya viste, se los dijo el patrón de los queseros. Una de las cosas. Una de las además, tantas pero- cosas, sí. Ujú. Es que la historia es muy bonita porque fíjense, nos cuenta la leyenda, la historia de él, esa tradición de, digo, siempre de boca en boca. De boca en boca, que después al Claro. final se puso por escrito. Sí, que su ardiente caridad de Lucio le llevó a hacer grandes milagros. A partir, vamos a ver, del queso que se hacía, tomaba ese suero El inservible. suero que normalmente lo Normalmente botan. no sirve, que era desechado por el quesero, y fabricaba otros quesos que se lo daba a la gente más pobre, una persona de mucha caridad. Su maestro, enterado de esto, que hacía un queso y que se Y lo que se daba, lo daba a los a los pobres. pobres, pensó que le robaba y lo echó del lugar. O sea, le quitó, Lo botó. lo botó del trabajo. Entonces, cuenta la leyenda que Dios le envió un castigo muy severo A ese quesero. a ese quesero. Pues sus quesos primero se pudrieron, después las ovejas murieron y sus pastos se secaron. Ay, pobre hombre. Pobre hombre. Imagínense la ira, Ajá. la molestia de aquel hombre, ¿no? Ajá. Bueno, Bueno, y porque era egoísta, era muy egoísta, avaro. sí. O sea, Así como imagínate. que este es mi negocio, aquí Ujú. no le des queso a nadie, esto es mío, aquí gano yo. Sí, y es lo entonces que- por esa falta de generosidad, pues perdió y lo bueno, que tenía. además hay que saber que la avaricia es un pecado capital. Ay, fíjate, al que mucho tiene se le dará, y al que no, hasta lo que parece que tiene se le Se quitará. le quitará. Claro, al que mucho tiene en generosidad. Ujú. Y se fíjate. le- Bueno, No sé si viene al caso, pero me vino a la mente. pero está bien, claro que sí. Bueno, fíjense, sin embargo, otra persona, otro fabricante de queso, un quesero, acogió o pues recibió Sí. al caritativo Lucio. Pues, primero le ocurrió A ese nuevo este señor, quesero. a este nuevo Ajá. quesero, fíjese lo bonito, lo que tú estás diciendo ahora, que sus ovejas produjeron el doble de leche. Luego los pastos reverdecían incluso en invierno. Imagino. Entonces, claro, fue aquel hombre bendecido por Dios. Por su porque generosidad. Por su generosidad y pues lo que tú decías, se le multiplican las Ujú. cosas. Fíjense, ante esto, el primer hombre, el primer quesero, aquel que Al dio que le lugar salió mal todo. pues, aquel hombre, sí, Ajá. avaro, Ajá. fue llenándose de envidia, de rencor, de ira, y esto lo llevó, sobre todo por el odio, hacia un rencor y una envidia y no sé, todo aquello que te va Horrible. horrible hacia nuestro santo, hacia San Lucio. Y entonces, pues, inclusive cada prodigio que oía, que llenaba además el corazón de más y más oídos hablando de San Lucio, Más oído. este hombre se enfurecía más. Claro. Y una noche, O sea, cada vez que la gente contaba cosas buenas de Lucio, Aquel él se enfurecía. llenaba de más odio. sí, y una noche en que el joven iba hacia su casa, ya tarde, le salió el primer quesero, o sea, este hombre El ya lo maluco. dirá, le salió al encuentro y le mató con el propio cuchillo de Lucio, de San Lucio. En aquel lugar donde fue asesinado, se formó un pequeño lago, convirtiéndose luego en una fuente que después, más tarde o posteriormente, iban los pobres y enfermos y hallaban salud, y la leyenda dice que el día de su fiesta este pozo se convierte además en aguas rojas Por la sangre. por la sangre derramada de Lucio en aquel lugar. Ujú. Este terrible asesinato fue visto por todos como un verdadero martirio por la caridad evangélica más que por la fe. O sea, no,
Fue veían mártir no de la fe, sino de la caridad. más de la caridad, puesto que era un hombre, San Lucio, perdón, era un niño muy, muy caritativo. Pronto, o sea, como que seguido a esto, su tumba se convirtió en una meta de peregrinos, en especial de aquellos que buscaban la salud de la vista. También Esa por eso parte es no sé patrono. por qué de la vista, pero No sé, pero también es patrono inclusive de aquellos que sufren de la que vista. sufren de la vista. Ujú. También a San Lucio se le invoca como patrono de los fabricantes, por supuesto, de queso, de los pastores, de los animales domésticos y además también de los pobres. Es además abogado para obtener buen tiempo, o sea que si tú quieres que Para tu el buen tiempo clima. ¿Ah? Para el buen clima. Ajá, si tú quieres tener buen clima, pues hay que pedir. Igual como algo parecido San a Isidro. San Isidro. Exacto. Y es invocado contra la sequía. O sea que podemos pedirle, sobre todo en estos tiempos que está haciendo tanto Con calor, este calor. que no ha llovido, podemos pedirle hoy a San Lucio que nos mande un aguacerito. Ajá. Las tormentas y granizos, o sea que también También, o sea, contra en la contra. sequía y también las tormentas y el granizo. Y estos últimos patronatos se dan por el día de su fiesta que cae además en pleno verano, El 12 de julio. el 12 de julio. Así que esta es la vida que tenemos. Bueno, y hoy felicidades de a San quienes se Lucio. llamen Lucio, que puede Sí. haber, porque también hay un San Lucio Papa y Ah. mártir de los primeros siglos. Bueno, pero aquí tienen. pero este es otro Lucio. Sí, y Así sobre que todo para todo el que se aquellos- llama Lucio o Lucía, No, y felicidades. para aquellos que. Mira, tú, que te has puesto a hacer queso. Sí, yo pues, tengo un Cuando- tiempo que no hago, pero Cuando yo vayas a hacer queso, se lo pides se lo pido a San Lucio para que me salga como el que... Porque Francisco decía que los venezolanos somos muy queseros, nos gusta mucho el queso y es verdad. Pero con cualquier venezolano que uno habla que vive fuera de Venezuela, ¿Quieres tú queso? le preguntas qué es lo que más extraña y dice el queso. Sí. Porque en ningún país Entonces, el queso es A igual. Betty se le ocurrió un día hacer queso y es que tiene Tiene su truco. Entonces, bueno, fíjate. ¿por Y qué no sí le me han pedimos- salido, pero no todavía no me ha Vamos a pedirle salido a tan San bueno. Lucio, quien quita que a lo mejor viendo el San Lucio no salga. Bueno, Exacto. no quien quita, que estoy seguro que no sale un buen queso. Es verdad. Hay que tener fe. Bueno, muy bien, felicitaciones a todos los que lleven este nombre y Lucía también. Lucía también, Lucio, Lucía. Pues mira, salieron premiadas. Salieron premiados. Bueno, muy todos. bien, tenemos una oración para pedirle un poquito de agua. Bueno, un poquito no, queremos bastante agua, aguacero, Pero lluvia, sin que sean tormentas pero que dañinas. no sean ni tormentas ni granizo. Ajá. Y también pues para aquellos que, como Betty, emprenden esa industria del queso, que salga bien. Bueno, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Dios Todopoderoso y Eterno, que otorgaste a San Lucio la gracia de vivir con un profundo amor por Cristo, ven en ayuda de nuestra debilidad con tu poder divino, para que así como Él podamos confesarte valientemente con el testimonio de nuestra vida. Escucha nuestras súplicas y concédenos imitar con gozo su constancia en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Lucio, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. ya Esa regresamos. historia de San Lucio me gustó. Está bonita, ¿verdad? Está Muy divertida. bonita, sí. Sobre todo esas cosas que tú oyes. Claro, aquí la parte Esa es típica para que se la cuentes a los niñitos Sí. del catecismo. Sí. Vas a tener que apuntártela porque como es en julio, a uno se le olvida. Sí, es verdad, pero esta historia no se lo he contado a los niñitos. Y estoy seguro que más de uno estaría así. Porque es una historia bonita. Claro que después terminó el primero, aquel empleador o aquel quesero Maluco, quitándole pero- la vida. Pues, Bueno, pero ahí los niños también aprenden que el bien trae recompensa y el mal te daña. te da, efectivamente. Bueno, muy bien. Entonces ahora nos vamos con qué. La noticia del día. Vamos con la noticia, me parece bien. Ya regresamos. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso con la noticia. Y la primera noticia, Ajá. Paren la oreja porque estas noticias están muy buenas también. sí, están muchas centradas al mismo país, pero no Ujú. importa porque casi nunca se habla de ese país. No, pero está muy bien. Es que el obispo, un obispo de De Costa Rica. mira, vamos, otra vez se los vuelvo a decir porque me enredé. Hay un obispo de Costa Rica que se arrodilla ante superiora de las misioneras de la caridad expulsadas de Nicaragua. El obispo de Tilarán, Liberia, en Costa Rica, Monseñor Eugenio Salazar Mora, se arrodilló al saludar a la superiora de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta,
que el miércoles fueron expulsadas de Nicaragua por el gobierno del presidente Daniel Ortega. En un video compartido por el obispo en su cuenta de Facebook, se puede ver cómo saluda una a las religiosas quienes besan su anillo episcopal en la parroquia de Cañas, que está en la frontera con Nicaragua. Al llegar a la superiora, Monseñor Salazar se arrodilla y es él quien ahora besa la mano de la religiosa. La diócesis informó que la reverencia que hace Monseñor Manuel Eugenio hacia la Madre Provincial es un signo de disposición y servicio hacia esta comunidad. Al recibirlas a ustedes hemos recibido a Jesucristo. En un video publicado el 7 de julio, el obispo dijo desconocer las razones de la expulsión de las religiosas que guardan silencio por ser religiosas, por su espiritualidad, de desaparecer, de no entrar en polémica y ofrecen su dolor por el pueblo costarricense. Si por ellas hubiera sido, se quedan en Nicaragua, aman a Nicaragua, al pueblo nicaragüense, especialmente a los más necesitados, destacó el obispo. No veo en ellas culpa alguna, solo son mujeres, esposas de Jesucristo, consagradas, que solo pretenden servir a los pobres, hacer muchas cosas que muchos otros no hacen, subrayó el obispo. Pero bueno, esa es la vida del cristiano. También la dimensión martirial es parte de la espiritualidad cristiana. La iglesia de Jesucristo es la iglesia perseguida, si no, sería de Cristo, aseguró Monseñor Salazar. Siguiendo el ejemplo de la Santa Madre Teresa de Calcuta, ellas solo pretenden un privilegio, amar y servir a los pobres, los más necesitados. Esto nos lo dijo el obispo costarricense, así que fíjense que bueno. El régimen de Daniel Ortega, en el poder desde hace 15 años, expulsó el 6 de julio a 18 misioneras de la caridad del país centroamericano. La disolución de las misioneras de la caridad y otras 100 ONGs en Nicaragua fue aprobada el 29 de junio por la Asamblea Nacional con carácter de urgente y sin debate alguno. Al concluir su mensaje, el obispo de Tilarán, Liberia, dijo que el amor vencerá, el amor triunfará. La última palabra la tiene Dios y no el hombre. Adelante Nicaragua, adelante los cristianos nicaragüenses, que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Y fíjense que habíamos escuchado algo sobre esa noticia, la expulsión de todas. Y habían videos de las monjitas caminando por la carretera. Por la carretera. Nosotros tuvimos la verdad, la gracia, porque tal cual en Venezuela, de tener a las hermanas de la caridad de Santa Teresa de Calcuta hace muchos años. Yo creo que todavía están. Sí, sí están. Y en Nicaragua tenían también esa bendición. Y fíjate, entonces fueron expulsadas por el régimen de Ortega, que es comunista. Además, sin explicación. No, porque además ellas se dedican a los pobres. No, y alegando una cantidad de mentiras impresionantes. Yo no unas peor eso. que otras, sí. Que entonces además eran, no sé, que guardaban armas, una cantidad de cosas. Uno dice, uy, no, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, ya sabemos que así actúan los, yo diría socialistas. Los socialistas, aquellos que, sí, padre, como que, bueno, padre de la mentira es el demonio, ¿no? Pero sí. Bueno, pues sí. Mentiroso. Sí, porque ellos, todo lo que hacen, ellos se lo encasquetan, como decimos, a la oposición a ellos. O sea, todas las cosas malas que ellos hacen, dicen que fueron los otros. Que fueron, es verdad. Bueno. En Venezuela de esa cabulla tenemos un rollo. Tenemos un rollo, sí, exactamente. Mira, ¿cuál es la otra? Noticia que equipo campeón de fútbol, soccer, de Costa Rica ofrece título a Nuestra Señora de los Ángeles. El Club Sport Cartaginés, sería verdad, sí. Cartaginés, perdón, campeón del torneo Clausura 2022 de Costa Rica, llegó el viernes 8 de julio a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago para ofrecerle su título a la patrona del país. Los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y una gran cantidad de aficionados del Cartaginés participaron en una misa que fue presidida por Monseñor José Francisco Ulloa, sí, obispo emérito de Cartago. A la misa asistieron una gran cantidad de fieles, muchos de los cuales debieron quedarse fuera del templo porque estaba completamente lleno. Leonardo Vargas Macís, gerente general del club, agradeció a la afición y de modo especial a Nuestra Señora de los Ángeles. Es un orgullo para nosotros entregarle este trofeo a la Virgen de los Ángeles. La Virgen ha estado ahí con nosotros y la consecución de este trofeo va mucho por esa ayuda
y ese aporte en que la Virgen nos dio, porque nos mantuvo firmes y con mucha fe, pese a las adversidades que tuvimos, aseguró. El cartaginés no era campeón de la Liga de Costa Rica desde hace 81 años. ¿Qué tal? Y qué mejor agradecimiento que este. Sí. Fíjense. Y ahora los dejamos con el video de la intención de oración del Papa para el mes de julio. Y después de una musiquita. Pues ya regresamos. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Ya regresamos. Bueno, como tú dijiste, el video del Papa, musiquita y O sea, regresamos. viene el video. Musiquita y regresamos. Ya regresamos. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. Música para el alma. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Luz que ilumina, luz que da vida, luz que llena mi existir. Luz que me alumbra, luz de mi vida. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta.
SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 56. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares a donde iban, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate que aquí San Marcos nos cuenta la historia de que Jesús camina por el mar, pero de una manera distinta, porque a mí me gusta mucho, ahorita no recuerdo quién, cuando se describe que va caminando y Pedro se lanza al agua. Si eres tú, que vaya, mándame ir a ti. Y que además se hunde. Aquí vemos cómo, o sea, las acciones de Jesús manifiestan su ser divino y su poder, o sea, las dos cosas. Fíjate que dice que los apóstoles estaban con la mente cerrada porque todavía no habían entendido lo que había pasado con los panes. Entonces, claro, los apóstoles van descubriendo poco a poco como la explicación verdadera de los milagros. O sea, Jesús prefería proclamarse y manifestarse como Cristo, como Mesías, con sus actos más que con sus palabras. O sea, no era, sí les explicaba cosas a ellos, pero no era tanto de explicarles las cosas, sino de las acciones. Otra cosa también que me impresiona es que Jesús va a orar a la montaña y él ve a lo lejos que están remando en contra del viento. Contra del viento, o sea, lo que tú dices, es el poder porque eso de que los vea de lejos y uno se queda con. ¿Verdad? Y era de noche. Bueno, y la noche, o sea, según la costumbre romana en esa época, como dividían el tiempo, la noche comenzaba con la puesta de sol. O sea, comenzaba, digamos como que la tarde anterior. Pues. Bueno, igual que ahorita. Ahorita también uno empieza a llamar noche cuando cae el sol. Sí. Pero bueno, y se dividía en cuatro partes o vigilias de 3 horas cada una más o menos. Entonces tenían el atardecer, la medianoche, el canto del gallo y la aurora. Y por lo que cuenta el Evangelio, entonces el Señor se les dirigió a los discípulos hacia el amanecer. Entonces, bueno, con este suceso también nos enseña San Marcos y Jesús, a través de San Marcos, que en medio de las situaciones más difíciles, apuradas e inexplicables de la vida, Él está cerca de nosotros para sacarnos adelante, para echarnos una mano, para ayudarnos, pero no sin antes dejarnos luchar. O sea, que nos permite remar un rato con el viento contrario, o sea, en las dificultades, para que se fortalezca nuestra esperanza, se forje nuestro carácter, nuestro temple, y sabiendo que Él está allí y nos va a ayudar cuando lo necesitemos. Dice
Teofilacto, imagínate tú, este nombre. Uno de los santos así. Ah, no, no es santo. Bueno, Tendría que averiguarlo, pero uno de los primeros pero tiene escritores de los tiene primeros esos nombres siglos. raros. Sí, Teofilacto escribió comentando el Evangelio de San Marcos, dice: permitió el Señor que peligrasen sus discípulos para que se hiciesen sufridos, y no los asistió enseguida, sino que los dejó en el peligro toda la noche, a fin de enseñarles a esperar con paciencia y que no se acostumbrasen a recibir inmediatamente el socorro en las tribulaciones. Entonces eso nos sirve muchísimo para la vida personal, que le pedimos a Dios cosas y las queremos ya. Todo lo Y queremos le pedimos enseguida. a Dios que nos cure de una enfermedad y que me cure ya inmediatamente, ya. o de un familiar. Y a lo mejor lo que Dios, lo que necesitamos para nuestra propia vida espiritual y santidad es luchar contra esa dificultad por un tiempo, pero sabiendo que estamos en manos de Dios y Él no nos va a dejar caer, Exacto. no nos va a abandonar. Y si era que la persona, el ser querido o nosotros mismos nos vamos a morir de esa enfermedad después de luchar, es porque lo que vamos es a recibir el premio eterno. O sea, no es algo negativo, sino que es algo positivo, es el premio eterno para siempre. Para siempre. Más bien a veces cuando la gente se cura de la enfermedad, uno, ay Dios, o sea, así como que, no, mentira, o sea, no me vayan a malinterpretar, no es que yo diga, ay, qué lástima se curó, no, uno le da gracias a Dios. No, yo me imagino Pero que muchas debe ser. veces dice, o sea, es como que sí, y será verdad lo que eso es lo que esa persona quería. Pero mira, porque- vamos a ver, ponte una persona que lo hemos visto. Ajá. Personas que a lo mejor pueden estar en estado crítico, muy enfermos, incluso al borde de la muerte. A lo mejor pues, hemos visto los casos, van, le dan unción de enfermos, aquella persona se recupera. Pues, yo lo vería así como que, oye, mira, te están dando Otra oportunidad. o simplemente Dios se vale de estas cosas para que te acerques a lo mejor. Sí, Bueno, o también para ayudar a los que tenemos, O o sea, nos ayudar a da los que otra están al lado, oportunidad el para ejemplo, además, que atraer a más hacia él. Ujú. Pero la verdad, si fuera mi caso, yo diría así como que, ay, mientras más rápido se muera uno mejor, porque ya se va Sí, ya ¿verdad? recibe su premio. Betty siempre dice que mientras más rápido uno se vaya, mejor. Yo siempre pienso así. Porque bueno, la verdad es que aquí estamos de paso. Claro, eso sí, no vayan a creer, de repente uno le da el sustico y dice, ajá, pero y todo lo que me falta por ganar para recibir el premio. Eso es lo que me pasa. Pero por lo menos tengo la intención, sí. A mí eso es lo que me pasa, que yo digo, caramba, a lo mejor uno Le ha pido a Dios pasado- que me ayude rapidito a yo digo, han prepararme. pasado muchos años, pero uno dice, me parece que como que Todo fuera lo que poco. falta, ¿verdad? No, a uno le parece poco lo que ha hecho. No, y digo, te "Ay, das Señor, cuenta, dame y te más das tiempo". cuenta de todos los errores, las faltas de caridad, las cosas que no van bien. Sí. Y No me dices, acuerdo que "Ay". escuchábamos en estos días decir un sacerdote que él comentaba y decía que, creo que era el padre Cipoll, que decía que él en la mañana hacía el gran esfuerzo Sí. de decía, hoy no voy a hablar más de la cuenta, voy a hablar lo justo, lo que sea necesario y ya. Pero se daba cuenta que al llegar la noche Que éramos muy que habladores. éramos muy habladores y caíamos. Entonces, claro, él pedía esa gracia, que creo que todos igual tenemos que pedirla. Sí. Pero lo cierto es que uno está constantemente luchando todos los días para evitar el pecado. Y mira, algo que a mí, yo no sé si lo vengo repitiendo mucho aquí, pero uno tiene que luchar es en el pecado venial. En el pecado venial deliberado, sobre No todo. lucha contra el mortal, la cosa está en el venial. Porque el venial es la puerta Para el para mortal. el mortal. Mira, que te iba a decir que, bueno, este evangelio una vez más hace notar que los discípulos y nosotros también junto con los discípulos a veces no entendemos las maravillas de la gracia, las maravillas sobrenaturales, porque tenemos el corazón y la inteligencia endurecidos. A veces estamos esperando unos milagros así, tú sabes, y no nos damos cuenta de los milagros que diariamente Dios hace frente a nuestros ojos. Entonces, bueno, para ver qué más podemos decir aquí. Bueno, que el Señor va a seguir enseñando, multiplicando sus enseñanzas, haciendo más milagros para iluminar nuestra inteligencia. Y sobre todo, va a enviarnos al Espíritu Santo para que acabe de enseñarnos a recordar, o sea, de enseñarnos la doctrina de Jesús y ayudarnos a recordar esa doctrina. Claro, estoy diciendo aquí que va a enviarnos al Espíritu Santo porque hablando como en el momento de Jesús, ya nos envió al Espíritu Santo.
Y todos los que hemos recibido el sacramento de la confirmación, hemos recibido la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces los dejamos dormir, Sí. los vamos como apagando. Entonces, mira, para terminar casi, voy a leer unas palabras de San Guillermo Abad, muy bonitas. Dice: oh alma fiel, cuando tu fe se vea rodeada de incertidumbre y tu débil razón no comprenda los misterios demasiado elevados, di sin miedo, no por deseo de oponerte, sino por anhelo de profundizar. ¿Cómo será eso? Poco a poco se irán esclareciendo ante tus ojos todos aquellos misterios que la sabiduría reveló a sus discípulos cuando convivía con ellos en el mundo, pero que ellos no pudieron comprender antes de la venida del Espíritu de verdad, que debía llevarlos hasta la verdad plena. Y eso me recuerda a la María, la Virgen, nuestra Madre, que cuando el ángel se le apareció y le explicó el mensaje, ella dijo: ¿cómo será esto? O sea, así como que entonces, efectivamente, cuando estemos ante una situación que no entendemos qué es lo que está pasando y por qué Dios nos hace pasar por eso, vamos a decirle a Jesús: ¿cómo será eso? O sea, así como utilizar las mismas palabras en nuestra condición. ¿Y qué es lo que... ¿Cómo voy a salir bien de esta? Y confiarnos a su gracia. Y luego, bueno, desde el capítulo 4 hasta el final del capítulo 6, todos los acontecimientos prácticamente relatados se sitúan en distintos viajes que hace Jesús a través del mar de Galilea, que va para este lado, que va desde los Gerasenos, todo aquello que hemos ido contando. Entonces, este sumario final resume 2 de las notas que han, digamos, como que presidido toda esta parte, o sea, que han sido como la nota importante en esta parte. Los milagros de Jesús, las curaciones que hace, que le llevan a todos los enfermos, y la atracción que despierta en la gente, que cuando llegan de una orilla para la otra ya la gente está ahí, se van corriendo para el otro lado, ya la gente está ahí. O sea, como el Señor tenía ese arrastre. Yo pienso que algunos, seguramente por lo que tú dices, el arrastre de él, la mirada, su voz, otros a lo mejor por curiosidad, otros, bueno. Y muchos llegarían por curiosidad, como quien dice, para ver la cosa rara esa que están nombrando ahí, de la que todo el mundo habla, y seguramente experimentarían ese amor. No, y luego al encontrarse con él, pues efectivamente te cambió. Tú sabes que cuando estaba viendo noticias, vi una que me llamó mucho la atención, pero no, como estaban estas otras tan bonitas que decidimos poner esta, dije, ni te mencioné que había visto esa otra. Pero es una cosa un poco impactante. Es un señor en Sudáfrica que fue el fundador de una de las sectas satánicas en Sudáfrica, y era como el vicepresidente de ese grupo. Y resulta que un día estaba dando una entrevista en una radio, y cuando termina, hablando de su cosa, llegó una mujer y le dio un abrazo y le dijo así como que tenía ganas de conocerte, o sea, como que, no sé si le dijo Jesús te ama o algo así. Y el hombre dice que él sintió lo que era el amor de Dios a través del saludo y el cariño de esa mujer. Solamente con el saludo, ¿no? Solamente con eso. Wow. Entonces después un día, preparándose para un rito de eso, se enfrentó con Jesús y le digo: si de verdad tú existes, que yo no lo creo, demuéstramelo. Y dice que se sintió invadido por como el mismo amor que le había transmitido esa señora. Porque la señora le dijo algo: Jesús te ama, y él dijo: yo no creo en Jesús, y ella no importa. Y fíjate tú, yo me imagino que esa gente sentirían eso, se experimentarían el amor de Jesús, su mirada, su cariño, y por supuesto querían seguirlo por todos lados. Segurísimo. Y deberíamos hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Mira, yo te quería preguntar algo al final, porque ya la verdad el tiempo se nos acabó. Y te quería preguntar, retomar aquello que habíamos hablado o preguntábamos, perdón, en aquella oportunidad. ¿Cuál es el propósito? El propósito para esta semana, yo diría, con esto último que estamos hablando, de experimentar el amor de Dios y de confiarnos a Él en las dificultades y en todo momento, si estamos pasando dificultades también, pero si no, en las cosas pequeñas de cada día, en las contradicciones, decirle: Jesús, ¿cómo es esto? Y confiarnos a su amor, o sea, decirle: ayúdame a
saberme amado por ti y a corresponder a tu amor. Ok, Así varias veces al día repetírselo. me parece, Ayúdame a saber que tú me amas y a amarte yo de vuelta. me parece muy bien. ¿Te Excelente, parece? sí. Bueno, Excelente, excelente. con Bueno, esto y amigos, un bizcocho. nos vemos aquí en 8. Ajá, y ya le sale natural. Sí, bueno, ya me lo aprendí. Entonces, bueno, que Bueno. pasen una semana Bendecida. llena de alegrías. Y nos vemos el próximo y lunes. sobre todo con mucho ánimo, que todo va para bien. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.